Buenas noches y bienvenidos. Antes de comenzar nuestro viaje, tengo una pregunta para ti. ¿Qué hora es ahora mismo donde estás? ¿Y desde qué país estás escuchando esta historia? Puedes dejarlo en los comentarios. Me encanta descubrir desde qué lugares del mundo escucháis estas historias y saber cuántas personas coinciden aquí, quizá a miles de kilómetros de distancia, justo antes de dormir. Ahora sí, empieza la historia de hoy. Ponte cómodo. No necesitas hacer nada más, porque esta noche vamos a viajar algo más de 300 años hacia el pasado. Pero no despertarás en un palacio, ni en una ciudad, ni siquiera tendrás tierra firme bajo los pies. Esta noche, eres un pirata. Estamos a comienzos del siglo XVIII. Durante el periodo que hoy solemos llamar la Edad de Oro de la piratería. El nombre puede resultar engañoso. No hubo demasiado oro en la vida de la mayoría de los piratas. Y desde luego, tampoco demasiadas comodidades. Abres lentamente los ojos. Está oscuro. Durante unos segundos no sabes qué te ha despertado. Entonces lo escuchas. Creek. La madera se queja sobre tu cabeza. Después vuelve a hacerlo bajo tu cuerpo. Crees, todo se mueve. Tu espalda asciende ligeramente. Después desciende. No estás en una cama. Duermes dentro de una hamaca de lona suspendida mediante cabos. Y no estás solo. Hay hombres durmiendo muy cerca de ti. Muchos. El espacio es reducido. El aire está cargado de humedad, sudor, madera mojada y ropa que lleva demasiado tiempo sin secarse completamente. Intentas incorporarte. Mala idea. Tu cabeza casi golpea una viga. Has aprendido a hacerlo de lado. Primero una pierna, después la otra. Tus pies encuentran las tablas. Están frías y ligeramente húmedas. Entonces recuerdas dónde estás. Te encuentras a bordo de un barco pirata que navega por el Caribe. Fuera todavía es de noche. No puedes ver el horizonte desde aquí abajo, pero tu cuerpo reconoce el movimiento del mar. Llevas suficiente tiempo navegando para distinguir una noche tranquila de una peligrosa. Esta parece tranquila. Por ahora. Algunos hombres continúan durmiendo. Otros comienzan a moverse. No todos podéis descansar al mismo tiempo. Un barco necesita vigilancia durante las 24 horas del día. Por eso la tripulación se divide en turnos de guardia. Una guardia es el periodo durante el cual un grupo de marineros permanece responsable de tareas como vigilar el horizonte, controlar el rumbo o atender las velas mientras los demás descansan. Tu turno está a punto de comenzar. Buscas tus zapatos. Uno está donde lo dejaste, el otro no. Suspiras. Palpas alrededor en la oscuridad hasta encontrarlo debajo de otra hamaca. Te lo colocas. No empiezas el día buscando un tesoro. Empiezas buscando un zapato. Y quizá esa sea una buena primera lección sobre la piratería real. La mayor parte de tu vida no consiste en abordar barcos enemigos. Consiste en mantener vuestro propio barco funcionando. Subes hacia la cubierta. El aire cambia inmediatamente. Una brisa fresca golpea tu rostro. Respiras profundamente. Después de dormir bajo cubierta, el aire del exterior parece extraordinariamente limpio. Sobre ti hay miles de estrellas. A vuestro alrededor no existe absolutamente nada. Solo mar. Negro, inmenso. El barco avanza lentamente. Escuchas el agua separándose ante la proa. La proa es la parte delantera de una embarcación, la zona que abre camino mientras el barco avanza. En el extremo contrario está la popa. La popa es la parte trasera del barco. 2 palabras sencillas. Pero pronto descubrirás que aquí conocer el nombre correcto de cada lugar puede ser importante. Mucho más importante que saber dónde está la izquierda o la derecha. Porque en un barco esas direcciones cambian según hacia dónde estés mirando. Por eso los marineros utilizan otras 2 palabras, babor, estribor.
Babor es el lado izquierdo del barco cuando miras hacia la proa. Estribor es el derecho. Y esas posiciones nunca cambian. Un hombre pasa junto a ti. A estribor, apartas el cuerpo inmediatamente. Hace semanas habrías tenido que pensar qué lado quería decir. Ahora reaccionas sin hacerlo. Estás aprendiendo. Miras hacia el horizonte. Una línea apenas perceptible empieza a aparecer en la oscuridad. El amanecer todavía tardará, pero vuestro día ya ha comenzado. Y antes de que vuelva a ponerse el sol, tendrás que comer, trabajar, reparar, obedecer, decidir, vigilar y quizá luchar. Porque vivir como un pirata no consiste solamente en ser libre. Consiste en sobrevivir dentro de una pequeña comunidad de hombres encerrados sobre unas tablas de madera. El cielo comienza a aclararse lentamente. Primero aparece una franja gris sobre el horizonte, después un tono azul muy oscuro, y finalmente una línea anaranjada anuncia que el sol está cerca. Ahora puedes distinguir mejor el barco que te mantiene con vida. No es gigantesco. Las películas del futuro acostumbrarán a representar a los piratas navegando enormes navíos repletos de cañones. La realidad puede ser diferente. Muchos piratas prefieren embarcaciones relativamente pequeñas y rápidas. Un barco veloz permite perseguir una presa, pero también permite hacer algo igualmente importante: escapar, porque no todos los barcos que encuentres en el mar son objetivos. Algunos pueden destruirte. Caminas por la cubierta mientras comienza tu guardia. Un compañero revisa el aparejo. El aparejo es el conjunto de mástiles, velas, cabos y otros elementos utilizados para sostener y controlar las velas de una embarcación. Nada de aquello está colocado al azar. Cada cabo tiene una función. Cada vela puede modificar la manera en que el barco aprovecha el viento. Y aquí descubres otra realidad. Antes de ser pirata necesitas ser marinero. Un hombre que no sabe trabajar en un barco puede convertirse rápidamente en una carga para todos. Te acercas a uno de los cabos. Está áspero. Tus manos también. Tienes pequeños cortes y zonas endurecidas en los dedos. Trabajar continuamente con cuerdas mojadas deja marcas. El hombre que supervisa parte de estas tareas es el contramaestre. El contramaestre es un miembro experimentado de la tripulación, encargado de organizar y supervisar muchos trabajos relacionados con la cubierta, el aparejo y el mantenimiento del barco. No necesitas que te explique demasiado. Ya sabes qué toca hacer. Una parte del aparejo necesita atención: la sal, el viento, la humedad, el sol. Todo deteriora lentamente el barco. Incluso cuando no ocurre nada, el océano trabaja contra vosotros. Una cuerda dañada puede romperse. Una vela rasgada puede reducir vuestra velocidad. Una filtración ignorada puede convertirse en un problema mucho mayor. Por eso buena parte de la jornada se dedica simplemente a conservar el barco. Tiras del cabo junto a otros hombres. 1, 2, otra vez. Tus brazos se tensan. No parece la vida despreocupada que imaginabas cuando escuchabas historias de piratas en las tabernas. Entonces llega un olor desde otra zona de la cubierta. Comida. Tu estómago responde inmediatamente. No has comido desde ayer. Cuando termináis la tarea, recibes tu ración. La observas. No es precisamente un banquete. Algo de alimento conservado. Y una pieza de galleta de barco. La llaman hardtack algunos marineros ingleses. Hardtack es una galleta extremadamente dura, elaborada principalmente con harina y agua. Al contener muy poca humedad, puede conservarse durante largos periodos, algo muy útil durante los viajes por mar. La golpeas contra la madera. Tac. Podrías utilizarla como herramienta. Un compañero la moja antes de comerla. Tú haces lo mismo.
Durante viajes largos, estas galletas pueden acabar infestadas por insectos. Los marineros desarrollan maneras bastante prácticas de enfrentarse al problema. Algunos simplemente golpean la galleta para expulsarlos. Otros dejan de preocuparse demasiado. En el mar aprendes rápidamente a reducir tus expectativas. También recibes algo para beber. Y aquí aparece uno de los problemas más importantes de cualquier travesía: el agua dulce. Puedes estar rodeado de agua hasta donde alcanza la vista, y aún así morir de sed. El agua del mar contiene demasiada sal para hidratarte de manera segura. Por eso el agua potable debe almacenarse en barriles, pero permanece allí durante días, semanas, a veces más. Puede adquirir mal sabor, puede contaminarse, puede escasear. La tripulación necesita calcular cuidadosamente cuánto queda, porque podéis reparar una vela en mitad del océano, podéis sustituir un cabo, incluso podéis improvisar algunas piezas, pero no podéis fabricar fácilmente un manantial de agua dulce. Observas tu recipiente antes de beber. Nunca habías pensado que un poco de agua pudiera ser tan valiosa. Ahora sí. A vuestro alrededor los hombres desayunan mientras trabajan. No existe una larga pausa. El barco continúa avanzando. El sol finalmente aparece sobre el horizonte. La luz dorada cae sobre las velas. Por primera vez puedes ver claramente el océano. Azul, calmado, interminable. Uno de los hombres sube por la jarcia. La jarcia es el conjunto de cabos y cables que sostienen los mástiles y permiten manejar diferentes partes del velamen. Asciende con una facilidad que todavía te sorprende. Su destino es la cofa. La cofa es una plataforma situada en la parte alta de algunos mástiles. Desde allí, un marinero puede trabajar con el aparejo y disponer también de una excelente posición para observar el horizonte. El hombre llega arriba, se acomoda y mira. Eso es todo. Pero su trabajo puede cambiar vuestro día, porque desde aquella altura puede descubrir tierra, una tormenta, un barco de guerra o una vela desconocida. Continúas comiendo. Entonces escuchas una voz desde lo alto. No parece alarmada, pero todos levantáis la cabeza. El vigía señala hacia el horizonte. Hay algo allí, todavía demasiado lejos para distinguirlo desde la cubierta. Una vela, una sola vela. Guardas el último trozo de galleta. Apenas ha amanecido. Y de repente absolutamente todos a bordo quieren saber lo mismo. ¿Quién navega hacia vosotros? En muchas tripulaciones piratas existe una figura muy importante, el quartermaster, al que aquí llamaremos maestre de reparto. Es un hombre normalmente elegido por la tripulación que supervisa el reparto del botín. Representa los intereses de los marineros y en determinadas cuestiones sirve de contrapeso al poder del capitán. La vela continúa siendo apenas un punto blanco en el horizonte. Nadie corre hacia los cañones. Nadie grita que ha llegado el momento de atacar. Primero necesitáis saber qué estáis viendo. En el mar, una decisión equivocada puede terminar con vuestro barco capturado o hundido. El capitán aparece en cubierta. Mira hacia la vela. Después toma un catalejo. Un catalejo es un instrumento óptico formado por lentes que permite observar objetos lejanos con mayor detalle. Para los navegantes de esta época puede resultar especialmente útil al intentar identificar barcos o accidentes de la costa. Espera unos segundos. Después entrega el instrumento a otro hombre. La tripulación continúa trabajando. Pero todos prestan atención. Tú también. La imagen del pirata completamente libre, obedeciendo únicamente sus propios deseos, tiene poco que ver con lo que estás viviendo. Necesitáis organización. Un barco lleno de hombres haciendo, cada uno, lo que quiere no sería libre, sería ingobernable.
pero vuestra organización tampoco funciona exactamente igual que la de muchos barcos mercantes o de guerra. En numerosas tripulaciones piratas el capitán puede ser elegido por los propios hombres y también puede ser destituido. Su autoridad resulta especialmente importante durante una persecución o un combate. Sin embargo, no necesariamente controla cada aspecto de vuestra vida. Existe otro cargo fundamental: el quartermaster. En las tripulaciones piratas anglosajonas, el quartermaster es un oficial elegido que puede representar los intereses de la tripulación, supervisar aspectos de la disciplina y participar en la distribución del botín. Sus funciones varían entre barcos, pero puede actuar como un importante contrapeso al poder del capitán. El vuestro está ahora hablando con él. Ambos observan la vela. Esto quizá te sorprenda. La piratería es ilegal, pero eso no significa que los piratas vivan sin reglas. Antes de iniciar una expedición, muchas tripulaciones acuerdan artículos. Los llamados artículos piratas son normas aceptadas por la tripulación que pueden establecer cuestiones como el reparto del botín, compensaciones por heridas, disciplina o comportamiento a bordo. No existe un código pirata universal seguido por todos. Cada tripulación puede tener sus propias normas. Y tiene sentido. Estáis encerrados durante semanas en un espacio pequeño. Compartís comida, agua, riesgos y esperáis repartir cualquier riqueza que consigáis. Sin acuerdos, cada captura podría terminar en una pelea entre vosotros. Un compañero se acerca. Mercante, quizá. Miras nuevamente hacia el horizonte. Todavía no puedes saberlo. Si realmente es un mercante, aparece otra pregunta. ¿Merece la pena perseguirlo? Atacar un barco no es gratis. Puedes gastar pólvora, dañar velas, perder hombres, recibir impactos. Y después descubrir que la presa transportaba algo que apenas podéis vender. Los piratas no buscan únicamente cofres llenos de monedas. De hecho, eso sería extraordinario. Una captura puede ofrecer productos mucho más cotidianos. Tela, azúcar, tabaco, cacao, herramientas, medicinas, armas, comida, alcohol. Incluso el propio barco puede ser valioso. Para vosotros el botín es cualquier cosa que pueda utilizarse o venderse. El capitán continúa observando. Entonces ordena modificar ligeramente el rumbo. No vais directamente hacia la vela. Todavía. Primero intentaréis obtener una posición mejor. Los hombres se mueven. Tú también. Hay que ajustar las velas. Escuchas una orden. ¡Cazad la escota! Hace meses aquella frase no habría significado nada. Ahora sabes qué hacer. Una escota es un cabo utilizado para controlar la posición de una vela respecto al viento. Tiras junto a otro hombre. La vela cambia ligeramente. El barco responde. Eso sigue sorprendiéndote. No existe un motor escondido bajo las tablas. Solo viento, tela, madera, cabos y personas capaces de utilizarlos. El timonel modifica el rumbo. La vela distante cambia de posición respecto a vosotros. Ahora entra en juego otra palabra fundamental: sotavento. Sotavento es el lado hacia el que se dirige el viento. Su contrario es barlovento, el lado desde el que sopla. Conseguir una posición favorable respecto al viento puede ser decisivo, porque el viento determina vuestra capacidad para acercaros o para escapar. Miras las velas. Intentas sentirlo en el rostro. Cada día entiendes un poco mejor algo que los marineros veteranos parecen saber sin pensarlo. El océano tiene un lenguaje: la dirección de las olas, las nubes, las aves, el viento, el color del cielo. Un buen marinero aprende a leerlo. La vela desconocida continúa acercándose. Ahora incluso tú puedes distinguir algo más. Parece un barco de tamaño moderado. El capitán vuelve a utilizar el catalejo. Esta vez tarda menos. Baja lentamente el instrumento.
Habla con el quartermaster. Después llega la orden, prepararse para la persecución. El capitán vuelve a utilizar el catalejo. Esta vez tarda menos. Baja lentamente el instrumento. Habla con el quartermaster. Después llega la orden. Prepararse para la persecución. Notas cómo cambia el ambiente. El desayuno ha terminado. Las bromas también. Algunos hombres comprueban armas. Otros preparan cabos. Tú miras hacia aquella pequeña silueta blanca. Todavía no sabes quiénes son. Ellos quizá tampoco sepan quiénes sois vosotros. Pero pronto lo descubrirán. Y ahora empiezas a comprender por qué la velocidad de vuestro barco importa tanto. Antes de poder abordar una presa, primero tienes que alcanzarla. La persecución comienza sin ningún grito espectacular. Simplemente trabajáis más deprisa. El barco desconocido sigue avanzando en la distancia, pero ahora resulta evidente que también ha cambiado ligeramente de rumbo. Os ha visto, y parece que no quiere esperar para descubrir quiénes sois. El capitán observa las velas, después mira el cielo. Tú haces lo mismo. El viento es favorable, aunque no completamente. En un barco de vela no puedes dirigirte exactamente hacia cualquier punto que desees. Debes trabajar con el viento. Aquí aparece un verbo que escucharás constantemente. Ceñir. Ceñir significa navegar formando un ángulo lo más cerrado posible contra la dirección de la que viene el viento. Un velero no puede avanzar directamente contra él, pero sí aproximarse mediante maniobras sucesivas. El timonel modifica el rumbo. Los hombres ajustan las velas. Tú vuelves a tirar de un cabo. La cubierta se inclina ligeramente bajo tus pies. El barco gana velocidad. Miras hacia vuestra presa. Parece algo más grande que antes. Eso significa que os acercáis, pero lentamente. Una persecución en el mar puede durar horas. No existe ninguna garantía de que termine en combate. Si el otro barco es suficientemente rápido, simplemente escapará. Y cada hora que pasáis persiguiéndolo consume recursos. Agua, comida, energía. También os puede alejar de la ruta que habíais planeado. Por eso, el capitán debe decidir cuánto está dispuesto a arriesgar por una presa que todavía no conoce. El vigía continúa informando desde la cofa. Poco después llega una noticia. El barco parece mercante. La tensión cambia. No desaparece. Pero algunos hombres sonríen. Un mercante puede significar provisiones, dinero, productos que vender, quizá incluso algo que necesitáis desesperadamente. Uno de tus compañeros señala un barril vacío cerca de la cubierta. Agua. Todos sabéis que pronto tendréis que reponerla. De repente comprendes que capturar un barco no consiste únicamente en hacerse rico. A veces puede significar conseguir aquello que permite continuar navegando. Pasa casi una hora. El sol asciende, el calor aumenta, la distancia sigue reduciéndose. Entonces el capitán toma una decisión. Una bandera comienza a subir. La observas desplegarse con el viento. No existe una única bandera pirata utilizada por todos los piratas. La imagen, que en el futuro se conocerá como Jolly Roger, normalmente asociada con una calavera y huesos, fue utilizada en diferentes variantes por algunas tripulaciones durante esta época. Pero cada capitán podía emplear diseños distintos. La bandera tiene una función: comunicar, intimidar, decir al otro barco quién lo persigue, y sobre todo ofrecerle una elección: rendirse o arriesgarse a combatir. Eso puede ser mucho más útil que disparar inmediatamente. Un barco agujereado vale menos. Una carga destruida no puede venderse. Un pirata muerto tampoco disfruta de su parte del botín. Por eso, la reputación importa. Si una tripulación mercante cree que resistirse significará una lucha sangrienta, quizá entregue el barco sin combatir. Pero si cree que puede escapar,
Lo intentará. El mercante continúa huyendo. Un hombre cerca de ti comprueba su mosquete. El mosquete es un arma de fuego larga que utiliza pólvora para lanzar un proyectil. En esta época requiere varios pasos para recargarse y resulta mucho más lenta que las armas modernas. Otro lleva una pistola. Algunos preparan sables y otras armas cortas. Tú notas tu propia respiración. Hasta ahora todo había parecido lejano. La vela, el barco, la posibilidad de luchar. Ahora puedes distinguir personas moviéndose sobre la cubierta enemiga. Personas. Ese detalle importa. No estás persiguiendo un objeto. Allí hay hombres que también tienen miedo. Quizá algunos sean marineros que simplemente quieren cobrar su salario y regresar a casa. Igual que tú lo fuiste alguna vez. El capitán da otra orden. Uno de vuestros cañones será preparado. No necesariamente para hundirlos. Puede bastar con demostrar que estáis dispuestos a utilizarlo. El cañón se mueve lentamente hacia su posición. La pólvora se prepara con enorme cuidado. En un barco de madera lleno de velas, cabos y brea, el fuego es uno de vuestros peores enemigos. Nadie quiere una chispa donde no debe estar. Miras nuevamente al mercante. Está mucho más cerca. Entonces ocurre algo. Su velocidad comienza a disminuir. Durante unos segundos nadie sabe por qué. Después ves cómo una de sus velas cambia. El capitán levanta el catalejo. Espera. Baja el instrumento. Y sonríe. No están preparando un ataque. Están reduciendo la marcha. Quizá hayan tomado una decisión. Después de horas intentando escapar, el mercante parece dispuesto a escuchar lo que queréis. Y ahora comienza la parte más delicada. Acercarse lo suficiente para tomar un barco, sin convertir una captura valiosa en un montón de madera flotando sobre el mar. El mercante continúa perdiendo velocidad. Vuestro barco se aproxima con cautela. Ahora puedes distinguir a los hombres de su cubierta con claridad. Algunos observan en vuestra dirección. Otros permanecen junto a las velas. No ves a nadie disparando. Eso es buena señal. Pero nadie baja todavía la guardia. El capitán ordena mantener las armas preparadas. Acercarse demasiado pronto puede ser peligroso. Un barco que parece rendirse todavía puede intentar sorprenderos cuando estéis a poca distancia. Finalmente aparece una señal desde el mercante. Aceptan detenerse. No escuchas celebraciones. Todavía no habéis conseguido nada. Vuestro barco se coloca junto al suyo. Para mantener ambas embarcaciones próximas se utilizan cabos. El casco del mercante cruje al acercarse. Por primera vez puedes apreciar su tamaño. Es algo mayor que vuestro barco. Y está cargado. Eso interesa a todos. Varios hombres se preparan para pasar a la otra cubierta. Aquí aparece la palabra abordaje. Abordar significa acercarse a otra embarcación hasta poder entrar físicamente en ella. Aunque solemos imaginar abordajes llenos de espadas y disparos, no todos terminaban en una lucha. Hoy parece que tendréis suerte. El capitán del mercante espera. Su rostro está tenso. También lo están los de sus marineros. Vuestros primeros hombres cruzan. Tú vas con el siguiente grupo. Miras el espacio entre ambos barcos. El agua aparece debajo. Saltas. Tus pies golpean la cubierta enemiga. Por un instante todo parece extraño. La madera, los olores, los rostros. Has pasado tantas semanas dentro de vuestro barco que entrar en otro casi se siente como entrar en una casa desconocida. Uno de los piratas ordena reunir a la tripulación. Nadie debe recorrer el barco sin supervisión. No queréis que alguien encuentre un arma escondida, pero tampoco interesa provocar una pelea innecesaria. El quartermaster comienza a hablar con el capitán mercante. Pregunta por la carga, por el puerto de origen, por el destino y por los documentos.
Los barcos mercantes pueden transportar papeles que ayudan a identificar su procedencia, propietario, ruta y mercancías. Mientras ellos hablan, varios de vosotros empezáis a inspeccionar. Abres una zona de almacenamiento. Barriles. Muchos. Uno de tus compañeros retira una tapa. Azúcar. No monedas. Azúcar. Pero nadie parece decepcionado. En esta época el azúcar es una mercancía valiosa, especialmente dentro del comercio atlántico. Otro barril contiene alcohol. Más adelante encontráis telas, herramientas, alimentos y algo todavía más importante: agua dulce. Un hombre sonríe al comprobar los barriles. Aquello puede prolongar vuestro viaje. Sigues recorriendo la cubierta. No encuentras ningún cofre repleto de joyas. Empiezas a comprender que la palabra tesoro significa algo diferente cuando llevas semanas en el mar. Una aguja puede ser útil. Una vela de repuesto puede ser valiosa. Un medicamento puede llegar a valer más que una moneda cuando alguien enferma. Incluso determinados cabos pueden aprovecharse. Los piratas pueden tomar aquello que necesitan, además de mercancías fáciles de vender. Entonces escuchas una discusión. Uno de los marineros del mercante protesta. Dice que parte de sus pertenencias son personales. El quartermaster interviene. Vuestras reglas establecen qué puede considerarse parte de la captura. Eso vuelve a recordarte la importancia de los artículos acordados por la tripulación. Incluso mientras cometéis un acto de piratería, existen normas internas. No porque seáis especialmente justos, porque necesitáis evitar que 30 hombres comiencen a robarse entre ellos. El botín no puede repartirse simplemente entre quien consiga agarrarlo primero. Primero se reúne, después se valora. Finalmente llegará el reparto. Y no todos recibirán necesariamente la misma cantidad. El capitán y determinados cargos pueden obtener partes mayores según los artículos de la tripulación. También puede reservarse una parte para gastos comunes. Pero existe algo todavía más interesante: las heridas. Algunas tripulaciones piratas establecen compensaciones para hombres que pierden una extremidad o sufren determinadas lesiones durante el servicio. Podrías pensar en ello como una forma rudimentaria de seguro colectivo. Si pierdes una mano ayudando a capturar un barco, tu capacidad para trabajar durante el resto de tu vida puede quedar afectada. La tripulación comparte parte de ese riesgo. Miras tus propias manos. De repente esa norma deja de parecer una curiosidad. En el mar, vuestro cuerpo también forma parte de vuestro patrimonio. La inspección continúa. Entonces uno de tus compañeros llama al quartermaster. Ha encontrado algo. No es oro. No son joyas. Es una caja pequeña con frascos y material médico. El cirujano de vuestro barco, si dispone de los conocimientos necesarios, podrá aprovecharlo. Todos parecen satisfechos. Una captura sin muertos, sin agujeros en vuestro casco, con agua, comida, mercancías y medicinas. Empiezas a comprender que quizá esta sea la victoria que realmente desea un pirata. No una cubierta de sangre, sino un barco intacto y una bodega llena. La inspección termina. Ahora comienza un trabajo menos emocionante: mover cosas. Los barriles de agua son los primeros. No tiene sentido capturar provisiones y después no podéis llevarlas con vosotros. Varios hombres preparan cabos y organizan el traslado entre ambos barcos. Tú ayudas con un barril. Pesa muchísimo. Entre 4 hombres conseguís moverlo lentamente. La madera golpea la cubierta. Despacio. Nadie quiere romper precisamente aquello que necesitáis. Después vienen alimentos, medicinas, parte del alcohol, telas, herramientas. También revisáis las velas y los cabos del mercante. Todo puede tener utilidad. Mientras trabajas, observas a su tripulación.
Permanecen reunidos bajo vigilancia. Sus rostros muestran miedo, pero también alivio. Siguen vivos. Probablemente esperaban algo peor cuando vieron vuestra bandera. Entonces ocurre algo curioso. Uno de vuestros hombres se acerca a los marineros. No los amenaza. Les hace una pregunta. ¿Alguno quiere venir con nosotros? Te detienes. No es una broma. Las tripulaciones piratas necesitan hombres, especialmente marineros experimentados. Y algunos trabajadores de barcos mercantes pueden tener buenas razones para escuchar la propuesta. La vida de un marinero legal tampoco es necesariamente agradable. Salarios bajos, capitanes abusivos, castigos, comida deficiente, meses lejos de casa. En barcos de guerra, la disciplina puede ser todavía más dura. Existe incluso la leva forzosa de marineros. En el mundo británico puedes escuchar el término impressment. Impressment era la práctica de obligar a determinados hombres a servir como marineros, especialmente en la Royal Navy británica. Grupos de reclutamiento podían forzar a hombres con experiencia marítima a incorporarse al servicio naval. Para alguien que ha sufrido esas condiciones, la piratería puede parecer una alternativa. Peligrosa, ilegal, pero una alternativa. Un marinero del mercante levanta la mano. Después otro. El capitán mercante los mira con incredulidad. Uno de ellos explica que quiere unirse. El maestre de víveres se acerca para hablar con ellos. Ese es el nombre que utilizaremos para referirnos al hombre que, en muchas tripulaciones piratas anglosajonas, sería conocido como quartermaster. El maestre de víveres puede ser elegido por los propios piratas y encargarse de cuestiones como supervisar el reparto del botín, representar los intereses de la tripulación y actuar como contrapeso a la autoridad del capitán. Sus funciones pueden variar de un barco a otro. Y no debe confundirse con el contramaestre, que supervisa muchos de los trabajos relacionados con la cubierta, los cabos y el aparejo. El maestre de víveres empieza a hacer preguntas. ¿Qué sabe hacer el primer hombre? ¿Cuánto tiempo lleva navegando? ¿Conoce estas aguas? El marinero responde. Es carpintero. Eso provoca interés inmediato. Un carpintero a bordo puede resultar extremadamente valioso. Un barco es una enorme estructura de madera sometida constantemente a golpes, humedad y tensión. Si el casco sufre daños, un buen carpintero puede significar la diferencia entre continuar navegando y hundirse. El segundo hombre tiene experiencia con las velas. También puede ser útil. Los demás prefieren quedarse. No los culpas. Convertirse en pirata significa aceptar un futuro incierto. Si las autoridades os capturan, no os considerarán simples marineros. La piratería puede castigarse con la muerte. En Inglaterra y sus colonias, muchos piratas capturados terminan siendo juzgados por tribunales del almirantazgo. Un tribunal del almirantazgo es un tribunal especializado en asuntos relacionados con el mar y la navegación. Durante esta época también puede intervenir en procesos contra piratas. Y una condena puede terminar en la horca. Miras a los dos hombres que han decidido acompañaros. Hace unos minutos eran parte de la tripulación que perseguíais. Ahora quizá dormirán junto a ti. La vida en el mar puede cambiar rápidamente. El traslado continúa. Cuando el último barril importante llega a vuestro barco, el capitán y el maestre de víveres toman otra decisión. No os quedaréis con el mercante. No lo necesitáis. Hundirlo tampoco aportaría nada. Tomaréis parte de su carga y permitiréis que continúe. Eso sorprende menos a los hombres veteranos que a ti. Los piratas no destruyen necesariamente cada barco que capturan. Una embarcación puede ser liberada si no interesa conservarla. En otras ocasiones puede ser robada, quemada o utilizada para sustituir a la propia.
Todo depende de las circunstancias. Regresas a vuestro barco. Los cabos que mantenían ambas embarcaciones juntas empiezan a soltarse. La distancia aumenta lentamente. El viento vuelve a llenar las velas. El mercante toma un rumbo. Vosotros otro. En pocos minutos comienza a alejarse. Miras vuestra cubierta. Hay nuevos barriles, nuevas provisiones, 2 nuevos hombres, y ningún compañero ha muerto. Esta mañana despertaste buscando un zapato debajo de una hamaca. Ahora has participado en la captura de un barco. Pero todavía queda una cuestión pendiente. Todo aquello que habéis conseguido pertenece de alguna manera a la tripulación. Y tarde o temprano habrá que decidir cuánto vale y cuánto corresponde a cada uno. El mercante se hace cada vez más pequeño detrás de vosotros. Durante un rato nadie habla demasiado. La persecución, el abordaje y el traslado de la carga han ocupado buena parte de la mañana. Ahora llega una fase mucho menos espectacular. Contar, registrar, valorar. El maestre de víveres reúne a varios hombres. Los productos capturados no se reparten simplemente cogiendo cada uno lo que más le gusta. Primero hay que saber qué tenéis: agua, azúcar, telas, alcohol, herramientas, medicinas. También algunas monedas y objetos personales que han pasado a formar parte del botín según las reglas acordadas por la tripulación. Todo se coloca bajo control. El motivo es sencillo. Si cada hombre escondiera lo que encuentra, las discusiones serían inevitables. Y una tripulación que acaba peleándose por el botín puede resultar más peligrosa para sí misma que cualquier barco enemigo. Aquí aparece una palabra importante: presa. En navegación y guerra marítima, una presa es un barco capturado al enemigo o a otra embarcación considerada legítima como objetivo. Entre piratas, la palabra puede utilizarse también de manera más general para referirse al barco capturado y a su carga. Vuestro mercante ha sido una presa, aunque ya navegue nuevamente por su cuenta. Un hombre abre uno de los fardos de tela. Otro calcula cuánto podría conseguirse por él en puerto. Porque el valor de una mercancía depende también de algo fundamental: encontrar comprador. No podéis entrar tranquilamente en cualquier ciudad y anunciar que traéis azúcar robado. Los puertos, controlados por autoridades hostiles a la piratería, pueden ser peligrosos. Necesitáis comerciantes dispuestos a negociar, intermediarios, lugares donde vuestra presencia sea tolerada, o simplemente donde las autoridades hagan preguntas con menos entusiasmo. Por eso una captura no se convierte inmediatamente en dinero. El botín puede tardar días o semanas en venderse. Mientras tanto ocupa espacio y debe protegerse. El maestre de víveres continúa tomando notas. Después revisa los artículos de vuestra tripulación. Ya conocéis esos artículos. Son las normas que habéis aceptado antes de navegar juntos. Allí se establece cómo se repartirá el beneficio. No todos los barcos piratas utilizan exactamente el mismo sistema, pero en muchas tripulaciones existe una distribución relativamente estructurada. El capitán puede recibir una parte mayor, también determinados oficiales. Los especialistas valiosos pueden tener condiciones particulares. El resto de los hombres recibe su parte según lo acordado. Esa parte puede llamarse share en documentos ingleses. Share significa simplemente parte o participación. En este contexto es la porción del botín que corresponde a cada miembro según las reglas de la tripulación. Tú esperas recibir la tuya, pero todavía no hoy. Primero hay que vender buena parte de lo capturado. Además, algunas provisiones no se repartirán como dinero. El agua, por ejemplo, pertenece a todos en un sentido mucho más inmediato. Nadie recibirá un barril para guardarlo debajo de su hamaca. Se incorpora a las reservas del barco.
Lo mismo ocurre con medicamentos y determinados materiales. La supervivencia colectiva se está por encima del beneficio individual. Uno de los hombres pregunta por una caja pequeña. El maestre de víveres la abre. Dentro hay instrumentos. El carpintero recién incorporado se acerca. Reconoce varias herramientas útiles para su oficio. El maestre decide que permanecerán a bordo. Aquello provoca algunas protestas. Podrían venderse, pero también podrían salvar el barco si algo se rompe. La discusión dura unos minutos. Finalmente la mayoría acepta. Esto te enseña otra característica de algunas tripulaciones piratas. Determinadas decisiones pueden discutirse entre los hombres. Incluso puede haber votaciones. La democracia pirata no es una democracia moderna, ni significa que todos tengan siempre el mismo poder. Pero comparada con la disciplina autoritaria de muchos barcos mercantes o navales, una tripulación pirata puede ofrecer a sus miembros una voz sorprendentemente importante en ciertos asuntos. El capitán controla especialmente durante el combate. Fuera de él, su poder puede tener límites. Eso explica por qué algunos marineros aceptan voluntariamente convertirse en piratas. No solo por el dinero. También porque esperan recibir una parte mayor de lo conseguido y participar más en las decisiones que afectan a su vida. Pero esa libertad tiene un precio. No hay salario garantizado. Si pasan meses sin capturar nada, no cobras. Si el barco se hunde, tus planes desaparecen con él. Si las autoridades te capturan, puedes terminar ante un juez. Miras el botín acumulado. Por primera vez desde el abordaje, puedes calcular lo que significa realmente aquella captura. No sois ricos. Todavía. Habéis conseguido suficiente para continuar navegando con mayor tranquilidad. Y quizá, cuando llegue el momento de venderlo, también algunas monedas. Un compañero observa el azúcar. ¿Eso es todo? El maestre de víveres lo mira. Puedes comértelo ahora si prefieres. El hombre niega rápidamente. Todos ríen. La tensión de la mañana empieza a desaparecer. El sol está alto. El mercante ya casi no se distingue. Vuestro barco vuelve a estar solo sobre el océano. La captura ha terminado, pero la jornada no. Y ahora que la emoción desaparece, regresa algo que ningún pirata puede evitar durante demasiado tiempo. El trabajo. El trabajo vuelve casi de inmediato. La captura ha terminado, pero el barco sigue necesitando atención. Primero revisáis los cabos utilizados durante el abordaje, después las velas, luego la cubierta. Nada parece grave. Eso es una buena noticia. Una persecución puede desgastar mucho un barco, incluso sin recibir un solo disparo. El viento ha tirado con fuerza del aparejo. Las maniobras rápidas han tensado cabos y poleas. Y durante el acercamiento ambos cascos llegaron a tocarse. El carpintero recién incorporado empieza a revisar la madera. Ahora comprendes por qué el maestre de víveres insistió en conservar sus herramientas. El hombre se arrodilla junto a una zona del casco. Golpea suavemente la madera. Escucha. Después vuelve a golpear. Para ti ambos sonidos parecen iguales. Para él no. Un buen carpintero aprende a detectar problemas antes de que sean visibles. Encuentra una tabla ligeramente dañada. No es peligroso. Todavía. Pero decide reforzarla. Eso resume bastante bien la vida en el mar. Nunca esperas a que un problema pequeño se convierta en uno grande. Mientras él trabaja, tú ayudas a ordenar la cubierta. También tenéis que colocar correctamente las nuevas provisiones. El peso de un barco importa. No puedes acumular barriles en cualquier sitio. Una distribución incorrecta puede afectar al equilibrio de la embarcación. Aquí aparece una palabra útil: estiva.
La estiba es la forma de colocar y asegurar la carga dentro de un barco para aprovechar el espacio y mantener el peso bien distribuido. Una mala estiba puede hacer que la carga se desplace con el movimiento del mar. Y un barril rodando libremente bajo cubierta durante una tormenta puede ser extremadamente peligroso. Bajáis varios recipientes. El aire cambia. Aquí abajo vuelve el olor a humedad, madera, comida, agua almacenada y algo menos agradable: la sentina. La sentina es la parte más baja del interior del casco, donde puede acumularse agua procedente de filtraciones, lluvia y otras fuentes. Ese agua no debería permanecer allí. Por eso existe una bomba de achique. Achicar significa retirar el agua acumulada dentro de una embarcación. En barcos como el vuestro puede hacerse mediante bombas manuales. No es una tarea agradable, pero es absolutamente necesaria. Un compañero te llama. Hay más agua de la habitual. Te acercas. No parece una emergencia. El carpintero ya está informado. Aún así, varios hombres comienzan a trabajar con la bomba. Tú te unes, empujas, tiras, otra vez. El movimiento es repetitivo. El agua empieza a salir. Después de unos minutos, los brazos comienzan a cansarse. Piensas en lo extraño que resulta. Hace unas horas estabas preparado para abordar un barco enemigo. Ahora estás bombeando agua sucia desde el fondo del vuestro. Ambas tareas pueden ser igual de importantes. Quizá la segunda lo sea más. Porque un barco puede sobrevivir sin capturar ninguna presa. No puede sobrevivir si se llena de agua. El carpintero termina de revisar la zona. No encuentra una vía grave. Probablemente parte del agua entró durante las maniobras y por pequeñas filtraciones normales. Eso tranquiliza a todos. Seguís achicando hasta que el nivel baja. Después vuelves a cubierta. El sol te deslumbra. Respiras aire fresco. Durante unos minutos simplemente observas el océano. No hay ningún otro barco a la vista. Solo vuestro navío, las velas, el mar y una larga línea azul en todas direcciones. Entonces sientes hambre. La mañana ha sido mucho más larga de lo que parecía. Alguien comienza a preparar comida. Hoy hay algo mejor. Parte de lo capturado puede consumirse. No todo se venderá. Algunos alimentos frescos o poco duraderos tienen sentido únicamente si se comen pronto. Recibes una ración algo más generosa. Pan, algo de carne conservada y fruta seca. También un poco de azúcar. Uno de los hombres lo prueba directamente. Sonríe como si acabara de encontrar oro. Te ríes. Quizá para él lo sea. Mientras coméis, los dos nuevos tripulantes se sientan cerca. El carpintero parece cómodo. El otro hombre menos. Todavía observa a todos con cierta cautela. Hace unas horas viajaba en otro barco. Ahora depende de vosotros. El capitán le pregunta su nombre, después su experiencia. La conversación es tranquila. No hay ceremonia. No recibe una bandera ni un sombrero. Simplemente empieza a formar parte de la tripulación. Así puede comenzar una nueva vida pirata, no con un gran juramento, sino sentándote a comer junto a hombres que ayer no conocías. Terminas tu ración. El maestre de víveres anuncia que el rumbo cambiará ligeramente. Buscaréis un lugar donde conseguir agua dulce antes de continuar. Eso significa acercarse a tierra. Después de tantos días rodeado únicamente de mar, la idea resulta casi extraña. Tierra firme, árboles, agua que no sabe a barril, quizá incluso fruta fresca. Pero acercarse a una isla también tiene riesgos. Bancos de arena, arrecifes, autoridades, otros barcos. El mar no es el único peligro de un pirata. A veces, precisamente cuando por fin ves tierra, empiezan los problemas. La palabra tierra empieza a circular por la cubierta. Todavía no puedes verla, pero el capitán y los hombres más experimentados
saben aproximadamente dónde estáis. Eso quizá te sorprenda. En mitad del océano no existen caminos, no hay señales. No puedes detenerte y preguntar a alguien qué dirección debes seguir. Navegar significa aprender a encontrar tu posición utilizando información que a primera vista parece insuficiente. El timonel mantiene el rumbo mientras uno de los marineros observa una brújula. La brújula contiene una aguja imantada que señala aproximadamente hacia el norte magnético. Permite mantener una dirección incluso cuando no hay tierra visible. Pero saber hacia dónde apunta el norte no te dice exactamente dónde estás. Para eso necesitas más información. El navegante lleva un registro del rumbo y de la velocidad estimada del barco. A este procedimiento se le conoce como navegación por estima. La navegación por estima consiste en calcular la posición aproximada de una embarcación partiendo de una posición conocida y teniendo en cuenta el rumbo, la velocidad y el tiempo transcurrido. El problema está en una palabra: aproximada. Las corrientes pueden desplazaros. El viento puede alterar vuestra trayectoria. Y pequeños errores acumulados durante días pueden convertirse en una diferencia importante. Para calcular la velocidad puede utilizarse una corredera. La corredera es un instrumento que permite estimar la velocidad del barco mediante una cuerda marcada que se deja correr por el agua durante un tiempo determinado. De ahí procede una unidad que todavía utilizarán los navegantes siglos después: el nudo. Un nudo es una unidad de velocidad marítima equivalente a 1 milla náutica por hora. Tú no necesitas hacer los cálculos, pero sí necesitas comprender sus consecuencias. Si el navegante se equivoca, la isla que esperáis encontrar puede no aparecer, y vuestro agua dulce no durará eternamente. El capitán también observa el cielo. Durante esta época, los navegantes pueden utilizar la altura del sol o de determinadas estrellas para obtener información sobre su posición. Una herramienta conocida desde mucho antes es el astrolabio náutico. El astrolabio náutico es un instrumento utilizado para medir la altura de un astro sobre el horizonte, ayudando a calcular la latitud. La latitud indica cuánto te encuentras al norte o al sur del ecuador. Calcular la longitud, es decir, la posición hacia el este o el oeste, resulta mucho más complicado en esta época. Todavía no existen los cronómetros marinos precisos que facilitarán enormemente ese cálculo más adelante. Por eso, un buen navegante es extremadamente valioso. No basta con ser valiente. Puedes tener 20 cañones y 50 hombres armados. Si no sabes dónde estás, todo eso sirve de poco. Pasan las horas. El calor aumenta. Entonces el vigía grita desde lo alto. Esta vez no ha visto una vela. Ha visto aves. Varias. Algunos hombres levantan la cabeza. Las aves pueden ser una pista de que hay tierra relativamente cerca, especialmente determinadas especies que regresan a ella para descansar. Poco después aparece otra señal: vegetación flotando. Después cambia incluso el olor del aire. Tú todavía no ves nada, hasta que finalmente surge una forma oscura sobre el horizonte: tierra. La noticia transforma el ambiente. Algunos hombres sonríen, otros empiezan a hablar de comida fresca. Tú piensas primero en agua. El barco se aproxima lentamente. Ahora distinguís una isla cubierta de vegetación. No hay una gran ciudad. Eso es precisamente lo que queréis. Pero acercarse requiere cuidado. Las aguas del Caribe pueden esconder arrecifes. Un arrecife es una formación rocosa o coralina cercana a la superficie que puede dañar gravemente el casco de una embarcación. Un hombre se coloca en una posición desde la que puede comprobar la profundidad. Utiliza una sondaleza.
La sondaleza es una cuerda con un peso en el extremo que se deja caer hasta el fondo para medir la profundidad del agua. El barco reduce la velocidad. Ya puedes distinguir la costa. Palmeras, rocas, una pequeña playa. Después de tantos días viendo únicamente azul, el verde parece casi demasiado intenso. Pero nadie desembarca todavía. Primero, hay que encontrar un lugar seguro donde fondear. Fondear significa detener una embarcación utilizando un ancla para mantenerla aproximadamente en una posición. Finalmente llega la orden. El ancla cae. La cadena y los cabos se tensan. El barco disminuye su movimiento. Preparáis una pequeña embarcación para llegar a la playa. Tú formas parte del grupo. Bajas. Por primera vez en días el barco se eleva sobre ti en lugar de encontrarse bajo tus pies. Comenzáis a remar. La playa se acerca. El agua se vuelve transparente. Ves el fondo. La embarcación toca arena. Saltas. Tus pies se hunden ligeramente. Te quedas quieto. La sensación resulta extraña. El suelo no se mueve. Después de tantos días en el mar, casi esperabas que lo hiciera. Pero no habéis venido a admirar la isla. Habéis venido por algo mucho más importante: encontrar agua dulce. Y antes de beber una sola gota, tendréis que aseguraros de que realmente podéis confiar en ella. El mercante desaparece lentamente detrás de vosotros. La emoción de la captura dura poco. En un barco siempre hay algo que hacer. Los barriles recién conseguidos deben colocarse correctamente. Las herramientas necesitan un lugar. Los alimentos deben protegerse de la humedad. Y sobre todo hay que comprobar cuánta agua tenéis. El maestre de reparto supervisa parte del trabajo. En muchas tripulaciones piratas este hombre es elegido por los propios marineros. Se ocupa especialmente de controlar y repartir el botín. Representa los intereses de la tripulación y en determinadas cuestiones puede actuar como contrapeso al poder del capitán. No debes confundirlo con el contramaestre. El contramaestre organiza buena parte del trabajo práctico de cubierta, los cabos, las velas y el mantenimiento. Dos cargos diferentes, y ambos importantes. El maestre de reparto abre uno de los barriles capturados. Agua dulce. La prueba. Su expresión no es especialmente entusiasta, pero tampoco parece preocupado. Puede beberse. Eso es suficiente. Aún así, el capitán quiere aumentar las reservas. El rumbo cambiará. Buscaréis una pequeña isla conocida por algunos miembros de la tripulación. Allí debería haber un lugar donde conseguir agua. La palabra debería no te tranquiliza demasiado. En el mar, muchas decisiones dependen de información incompleta. El barco gira lentamente, las velas se ajustan, y comienza otra espera. Pasan las horas, el sol asciende, el calor sobre cubierta se vuelve intenso. Entonces llega un grito desde la cofa. ¡Tierra! Levantas la cabeza. Al principio no ves nada. Después aparece una pequeña línea oscura. No es una nube, es una isla. A medida que os acercáis distingues vegetación, árboles, una playa. Después de tantos días rodeado de agua, incluso una pequeña extensión de tierra parece extraordinaria. Pero el barco reduce la velocidad. No podéis navegar directamente hacia la costa. En estas aguas existen arrecifes. Un arrecife es una formación de roca o coral situada cerca de la superficie. Si un barco golpea uno con suficiente fuerza, puede abrir su casco. Y entonces toda vuestra aventura podría terminar a pocos metros de una playa. Un marinero comienza a medir la profundidad. Utiliza una sondaleza. La sondaleza es una cuerda con un peso en el extremo que se deja caer hasta tocar el fondo. Las marcas de la cuerda permiten calcular aproximadamente la profundidad del agua. La operación se repite. El barco avanza. Nueva medición. Otra vez.
Finalmente encontráis una zona adecuada. El capitán ordena fondear. Fondear significa detener el barco mediante un ancla para mantenerlo en una posición relativamente estable. El ancla cae. La embarcación se detiene lentamente. Ahora necesitáis llegar a tierra. Preparáis un bote pequeño. Subes junto a varios compañeros. También lleváis recipientes vacíos y armas. No porque esperéis luchar, porque no sabéis exactamente qué encontraréis. Comenzáis a remar. El agua cerca de la isla es tan clara que puedes distinguir el fondo. Después de unos minutos el bote toca la arena. Saltas. Tus pies se hunden ligeramente. Das 2 pasos. Te detienes. Hay algo extraño. El suelo no se mueve. Tu cuerpo todavía espera el balanceo del barco. A algunos marineros les ocurre después de pasar mucho tiempo navegando. Caminas unos metros. La vegetación ofrece algo de sombra. El aire huele diferente. Tierra húmeda, plantas, madera. Durante unos segundos casi olvidas por qué habéis venido. Entonces uno de los hombres levanta los recipientes. Agua. Os internáis con cuidado. Un marinero veterano conoce aproximadamente dónde buscar. Poco después escucháis un sonido. Agua corriendo. Encontráis un pequeño curso de agua. Nadie se lanza inmediatamente a beber. Primero observáis. El agua clara no siempre significa agua segura. Buscáis animales muertos, suciedad o cualquier señal evidente de contaminación aguas arriba. No conocéis microorganismos ni comprendéis todavía cómo se transmiten muchas enfermedades. Pero siglos de experiencia han enseñado a los marineros algo sencillo. Beber agua en mal estado puede enfermarte. Uno de los hombres la prueba. Esperáis. Después llena el primer recipiente. Tú te arrodillas. Coges un poco con las manos. Bebes. Está fresca. No sabe a madera. No sabe al interior de un barril. Simplemente sabe a agua. Y te parece extraordinaria. Pero no habéis remado hasta aquí solamente para beber. Hay que llenar suficientes recipientes para decenas de hombres. Los colocas junto al arroyo. Empieza el trabajo, otra vez. Porque incluso en una isla tropical, rodeado de árboles y bajo un cielo azul, la vida pirata continúa siendo exactamente eso. Trabajo para conseguir llegar vivo al día siguiente. Llenar los recipientes lleva más tiempo del que imaginabas. Cada barril significa agua para muchos hombres. Y cada barril lleno significa también peso. Cuando termináis con los primeros, 2 compañeros los llevan hacia la playa. Tú permaneces junto al arroyo. El lugar parece tranquilo. Escuchas aves entre los árboles, insectos, hojas moviéndose con la brisa. Después de semanas oyendo madera crujir y agua golpeando el casco, estos sonidos resultan extraños. Uno de los hombres encuentra varios frutos. Los observa antes de tocarlos. Conocer qué plantas pueden comerse es importante. Una fruta desconocida no se convierte automáticamente en comida solo porque tengas hambre. Finalmente, reconocen algunas que ya han consumido antes. Recogéis varias. Los alimentos frescos son especialmente valiosos durante viajes largos. La dieta de un marinero puede depender durante semanas de productos conservados, carne salada, legumbres secas, galletas duras y otros alimentos capaces de soportar una travesía. Eso tiene consecuencias. Una de las enfermedades más temidas en viajes prolongados es el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad provocada por una falta prolongada de vitamina C. Puede causar debilidad, sangrado de encías, pérdida de dientes y dificultad para que las heridas cicatricen. Tú no sabes qué es una vitamina. Nadie a tu alrededor lo sabe. Pasará mucho tiempo antes de comprenderse correctamente la causa. Pero los marineros conocen sus efectos. Y algunas tripulaciones han observado que determinados alimentos frescos parecen ayudar. Miras la fruta que llevas en la mano. Algo tan sencillo puede tener más valor del que aparenta.
continuáis recogiendo provisiones. Entonces un compañero señala unas marcas en el suelo, huellas humanas. La conversación desaparece. No estáis solos, o al menos alguien ha estado aquí recientemente. Coges tu arma, no porque esperes necesariamente un ataque, simplemente porque ahora sabes menos de lo que sabías hace un minuto. Seguís las marcas durante una corta distancia. Encontráis restos de una pequeña hoguera, ceniza, madera quemada y una botella vacía. Uno de los hombres toca las cenizas, frías, quizá pescadores, quizá comerciantes, quizá otra tripulación. En estas aguas podéis encontrar corsarios. La palabra se parece a pirata, pero existe una diferencia importante. Un corsario es un marino privado autorizado por un gobierno para atacar barcos enemigos durante un conflicto. Esa autorización podía concederse mediante una patente de corso. Una patente de corso es un documento oficial que permite a un barco privado capturar determinadas embarcaciones enemigas bajo unas condiciones concretas. Desde la cubierta de una víctima, la diferencia entre pirata y corsario puede parecer bastante pequeña, pero legalmente puede significar mucho. El corsario afirma actuar con autorización, vosotros no, y una guerra puede terminar. Cuando lo hace, algunos hombres acostumbrados a capturar barcos descubren que aquello que ayer estaba permitido hoy vuelve a llamarse piratería. No encontráis a nadie cerca de la hoguera. El grupo decide regresar. No merece la pena internarse más. Habéis venido por agua, ya la tenéis. Volvéis hacia la playa cargados. El sol cae con fuerza. Los recipientes parecen pesar más a cada paso. Cuando finalmente ves el mar entre los árboles, agradeces la brisa. El bote espera. Cargáis primero el agua, después la fruta. Debéis tener cuidado. Una embarcación pequeña demasiado cargada puede volverse inestable. Hacéis 2 viajes. En el segundo te sientas junto a uno de los barriles. Remas. El barco pirata crece frente a vosotros. Al llegar, varios hombres ayudan a subir las provisiones. Un compañero toma una fruta. La mira como si fuera un objeto extraño. ¿Tesoro? Sonríes. Hoy sí. Muerde. Por primera vez en muchos días pruebas algo fresco. El sabor resulta intenso, dulce, ácido, real. Mientras comes observas la isla. No habéis encontrado cofres enterrados, ni mapas secretos, ni una gran aventura. Habéis encontrado agua, fruta y señales de que quizá no estabais solos. Pero empiezas a comprender que para un pirata real, un buen día no necesita terminar con oro. A veces basta con algo mucho más sencillo. Tener agua suficiente para seguir navegando mañana. La última carga de agua desaparece bajo cubierta. El ancla vuelve a subir. Poco a poco la isla queda atrás. Ahora tenéis agua fresca, algo de fruta y una carga que todavía esperáis convertir en dinero. Podría parecer que todo marcha bien. Pero mientras ayudas a ordenar la cubierta, escuchas una tos, después otra. Uno de los marineros está sentado cerca del mástil. Tiene el rostro pálido. Al principio nadie parece demasiado preocupado. En un barco siempre hay alguien cansado. Pero cuando intenta levantarse, necesita apoyarse en la madera. El hombre lleva varios días sintiéndose mal. No había dicho nada. Eso sí preocupa. En el mar, ocultar una enfermedad puede ser peligroso. No solo para quien la sufre, también para todos los demás. Vivís juntos en un espacio reducido. Compartís comida. Dormís muy cerca. Utilizáis los mismos espacios. Y todavía no conocéis la existencia de los microorganismos que causan muchas enfermedades. La teoría microbiana tardará mucho tiempo en desarrollarse. Para vosotros, una fiebre puede tener explicaciones muy diferentes. Aire corrompido, comida, agua, clima, desequilibrios internos del cuerpo. O simplemente mala fortuna. El hombre es llevado a una zona protegida.
Uno de los tripulantes sabe algo de medicina. No es un médico como imaginarías hoy. En muchos barcos, la atención médica depende de la persona con mayor experiencia disponible. Si tenéis suerte, puede haber un cirujano. Un cirujano naval es alguien preparado principalmente para tratar heridas, fracturas y otros problemas físicos de los marineros. Sus conocimientos son muy diferentes de los de un médico moderno y sus recursos son limitados. El vuestro examina al enfermo, le toca la frente. Pregunta por sus síntomas: dolor de cabeza, debilidad, problemas intestinales. Eso abre muchas posibilidades, y pocas son agradables. Las enfermedades digestivas son un problema serio a bordo. Agua contaminada o alimentos en mal estado pueden provocar diarreas intensas. Una de las enfermedades más peligrosas es la disentería. La disentería es una infección intestinal que puede causar diarrea grave, dolor abdominal y pérdida de líquidos. Sin tratamiento moderno, puede llegar a ser mortal. La palabra que más te preocupa es líquidos. Hace unas horas celebrabas haber encontrado agua. Ahora entiendes otra razón por la que resulta tan importante. Un enfermo puede necesitar mucha. El cirujano ordena que el hombre descanse. También recomienda mantenerlo separado en la medida de lo posible. No sabéis exactamente qué tiene. El barco continúa navegando. Tú vuelves a trabajar. Pero ahora observas a tus compañeros de otra manera. Alguien tose. Otro se rasca una herida. Un tercero lleva días con una muela dolorida. En tierra quizá buscarías ayuda. Aquí no existe ninguna puerta detrás de la cual espere un hospital. Tenéis lo que lleváis a bordo. Nada más. Las heridas pequeñas también preocupan. Una astilla puede atravesar la piel. Un corte puede infectarse. Una quemadura causada por un cabo puede empeorar. Incluso los dientes pueden convertirse en un problema serio. Un compañero te cuenta que vio a un marinero perder varios durante una travesía. ¿No quieres saber más? Entonces miras tus propias manos. Tienes cortes pequeños, callos, una zona enrojecida junto a un dedo. Hasta ahora no le habías prestado atención. La limpias, no porque comprendas las bacterias, sino porque has aprendido que una herida sucia suele dar problemas. Más tarde vuelves a ver al marinero enfermo. Está dormido. El cirujano parece menos preocupado. Quizá solo sea algo que comió. Quizá mañana esté trabajando otra vez. O quizá empeore. Esa incertidumbre forma parte de vuestra vida. Cuando imaginas los peligros de un pirata piensas en cañones, espadas, tormentas, la horca. Pero algunos enemigos no hacen ruido. No llevan bandera, no aparecen en el horizonte, viajan dentro de un barril de agua, en una herida, en un alimento estropeado, o pasan de un hombre a otro sin que nadie pueda verlos. El sol comienza a descender, miras el mar, todo parece tranquilo. Y precisamente por eso resulta fácil olvidar una verdad que cualquier marinero veterano conoce. Para sobrevivir en el océano, no basta con evitar que alguien te mate. También necesitas evitar que tu propio cuerpo te traicione. La tarde avanza. El marinero enfermo continúa descansando y, por ahora, no parece empeorar. Eso permite que la preocupación disminuya. El barco recupera poco a poco su ritmo habitual. Tú recibes una tarea sencilla: limpiar la cubierta. Coges agua de mar y comienzas a trabajar junto a otros hombres. La madera acumula sal, suciedad, restos de comida y todo aquello que producen varias decenas de personas viviendo en un espacio reducido. La limpieza no es una cuestión de comodidad. También ayuda a conservar el barco y a mantener unas condiciones mínimamente soportables. Pero no imagines una embarcación limpia según criterios modernos. Hay humedad, insectos, ratas, malos olores y muy poca intimidad.
Eso te lleva a una necesidad de la que las historias de piratas suelen hablar poco: ir al baño. En algunos barcos existen lugares situados cerca de la proa donde los marineros pueden hacer sus necesidades directamente sobre el mar. En inglés reciben el nombre de heads. De ahí procede que, siglos después, algunos marineros angloparlantes continúen utilizando la palabra head para referirse al retrete de un barco. No es precisamente cómodo. Con mal tiempo puede resultar incluso peligroso. Debes mantener el equilibrio mientras el barco se mueve bajo tus pies. Y la privacidad es prácticamente inexistente. Te alejas de allí pensando que algunas partes de la vida pirata son bastante menos románticas de lo que contarán las novelas. Después llega el momento de lavarte, o algo parecido. El agua dulce es demasiado valiosa para desperdiciarla alegremente en baños. Puedes utilizar agua de mar para determinadas tareas, aunque la sal permanece sobre la piel. La ropa tampoco se cambia cada mañana. Algunas prendas se utilizan durante largos periodos. Y donde hay ropa, calor y cuerpos viviendo juntos, aparecen huéspedes indeseados, piojos, pulgas. Los hombres los conocen bien. Un marinero sentado cerca de ti revisa las costuras de su camisa. Encuentra algo, lo aplasta entre los dedos, continúa buscando. No parece especialmente sorprendido. Tú haces lo mismo con tu ropa. La higiene en el mar depende mucho de las circunstancias, del barco y de las posibilidades disponibles. No existe una rutina universal para todos los piratas. Pero sí existe un problema común. Tenéis recursos limitados. El agua que utilizas para lavarte es agua que quizá necesites para beber. Por eso, cada decisión tiene un coste. Mientras limpias, observas otro elemento fundamental: la sentina. Ya conoces el nombre. Es la parte más baja del interior del casco, donde puede acumularse agua. Pero allí también pueden concentrarse olores desagradables y suciedad. Por eso achicar y mantener ciertas zonas en condiciones razonables forma parte del trabajo habitual. No tiene nada de heroico. Nadie escribirá una canción sobre ello. Pero ignorarlo puede convertir el interior del barco en un lugar todavía peor. Terminas de frotar una zona de cubierta. Te incorporas. Te duele la espalda. Un compañero sonríe. La libertad. Miras el cepillo que tienes en la mano. Exactamente como la imaginaba. Se ríe. La frase contiene más verdad de la que parece. Muchos hombres pueden sentirse atraídos por la piratería porque ofrece oportunidades que no encuentran en otros barcos. Mayor participación en las decisiones. Una parte del botín. La posibilidad de escapar de un capitán abusivo. Pero ser pirata no significa escapar del trabajo. Seguís dependiendo del viento, de la madera, del agua, de la comida, y unos de otros. Si tú decides no hacer tu parte, alguien tendrá que hacerla por ti. En una comunidad tan pequeña, eso se nota rápidamente. Terminas la limpieza. Te acercas a la borda. La borda es la parte superior del costado del barco, la protección que rodea la cubierta. Apoyas las manos sobre ella. El océano refleja la luz de la tarde. Durante unos segundos no haces absolutamente nada. Ese momento resulta casi lujoso. Nadie te llama, nadie necesita un cabo. No hay ninguna vela desconocida. No hay agua entrando en el casco. Solo mar. Entonces un hombre aparece detrás de ti. Disfrútalo. Te giras. ¿Por qué? Señala hacia el cielo. En el horizonte se están acumulando nubes. Oscuras. Muy oscuras. El viento también empieza a cambiar. El descanso acaba de terminar. Y esta vez, el peligro que se acerca no lleva bandera. Las nubes continúan creciendo en el horizonte. Hace apenas unos minutos el mar parecía tranquilo. Ahora el aire se siente diferente. El viento llega en ráfagas irregulares. Un marinero veterano observa el cielo durante unos segundos.
Después, mira el agua. Su expresión basta para que comprendas que no le gusta lo que ve. El capitán ordena prepararse. No sabéis todavía cuánto empeorará el tiempo, pero esperar hasta que la tormenta esté encima sería un error. Los hombres se distribuyen por la cubierta. Tú sigues al contramaestre. Hay que reducir parte del velamen. El velamen es el conjunto de velas de una embarcación. Cuanta más superficie de vela exponéis al viento, mayor puede ser la fuerza que recibe el barco. Con una brisa favorable eso os permite avanzar. Con viento demasiado fuerte puede convertirse en un peligro. Por eso comenzáis a tomar rizos. Tomar rizos significa reducir la superficie de una vela mediante pliegues y amarres preparados para ello. Así el barco puede soportar mejor vientos fuertes sin recibir tanta presión. Varios hombres trepan por la jarcia. Tú permaneces en cubierta trabajando con los cabos. El viento aumenta. Las velas empiezan a golpear con fuerza. Una orden. Después otra. Tiras. Aseguras. Esperas. La primera lluvia llega casi horizontal. En pocos segundos estás empapado. No importa. Ahora nadie piensa en mantenerse seco. El barco comienza a inclinarse. Una ola golpea el costado. El agua cruza parte de la cubierta. Te sujetas. Otro hombre pierde el equilibrio, pero consigue agarrarse a un cabo. Aquí aparece una palabra que ningún marinero quiere escuchar. Hombre al agua. Es el aviso que se da cuando una persona cae por la borda. Con mar tranquilo ya puede ser una emergencia. Durante una tormenta puede convertirse rápidamente en una sentencia de muerte. Por eso te mueves con cuidado. Mantienes siempre una mano preparada para sujetarte. El viento ruge entre el aparejo. La costa que visitasteis hace unas horas ya no se ve. Solo hay agua gris, nubes, espuma. El capitán permanece atento al rumbo. No puede ordenar al mar que se calme. Solo puede intentar colocar el barco de la manera menos peligrosa posible. Una ola más grande golpea la proa. La cubierta desaparece bajo el agua durante un instante. Después vuelve a emerger. Escuchas un golpe bajo cubierta. Carga. Algo se ha movido. Dos hombres bajan inmediatamente. La estiba que aprendiste a respetar hace unas horas vuelve a demostrar su importancia. Un barril suelto puede romperse o golpear a alguien. Tú continúas trabajando arriba. Ya no piensas en el mercante, ni en el botín, ni en cuánto dinero recibirás. Todo aquello parece lejano. Ahora solo existe una prioridad: mantener el barco entero. ¿Comprendes algo importante? Para un pirata, una tormenta puede ser más peligrosa que muchos enemigos. No puedes intimidarla. No puedes negociar con ella. No puedes mostrar una bandera y esperar que se rinda. El viento vuelve a aumentar. Un cabo comienza a soltarse. El contramaestre grita. Corres hacia él junto a otro hombre. Lo aseguráis. Tus manos arden por el roce. No las miras. Seguirás trabajando. Pasan minutos. Quizá una hora. Pierdes la noción del tiempo. La tormenta no desaparece de repente. Pero poco a poco las ráfagas empiezan a espaciarse. Las olas siguen siendo grandes. La lluvia continúa. Sin embargo, algo cambia. El contramaestre lo nota antes que tú. Mira las velas, después el cielo. Está pasando. Nadie celebra todavía. Esperáis. Finalmente la lluvia pierde fuerza. El mar continúa agitado, pero el peor momento parece haber quedado atrás. Te apoyas durante unos segundos contra la madera. Estás agotado, mojado. Tienes las manos doloridas. Miras a tus compañeros. Todos siguen allí. El barco también. Entonces entiendes por qué los buenos marineros son tan valiosos entre los piratas. Durante una batalla quizá necesites hombres capaces de luchar. Pero durante una tormenta necesitas algo distinto. Hombres que sepan exactamente qué cabo tocar, qué vela reducir
¿Y qué hacer cuando el océano intenta recordaros lo pequeños que sois? La tormenta se aleja lentamente. Todavía quedan nubes oscuras, pero entre ellas empiezan a aparecer pequeñas zonas de cielo azul. Ahora llega el momento de descubrir cuánto os ha costado sobrevivir. El contramaestre recorre la cubierta. Una vela está dañada. Varios cabos necesitan revisión. Parte de la carga se ha desplazado. Y uno de los hombres tiene una herida en el brazo. Nada parece catastrófico. Habéis tenido suerte. El carpintero baja para revisar el casco. Tú ayudas con la vela. La extendéis sobre cubierta. Encuentras un desgarro. No es enorme, pero tampoco podéis ignorarlo. Para repararlo necesitáis lona, hilo resistente, agujas y tiempo. Un velero depende completamente de sus velas. Perder una de ellas puede reducir vuestra capacidad para maniobrar o escapar. Un marinero experimentado comienza a coser. Te sientas junto a él. Mientras trabajáis, observad sus manos. Están llenas de cicatrices. ¿Cuántos años llevas navegando? El hombre tarda en responder. Demasiados. Sonríes. Después señala una cicatriz cerca de su pulgar. Un cabo. Otra en el antebrazo. Una caída. Otra más pequeña. Un cuchillo. Ninguna procede de una gran batalla. Eso te hace pensar. La vida de un marinero desgasta el cuerpo poco a poco. Espalda, rodillas, manos, dientes, piel. No necesitas recibir un disparo para terminar lleno de cicatrices. Cuando la vela queda reparada, ayudas a revisar los cabos. Uno debe sustituirse. El contramaestre ordena sacar cuerda nueva. Aquí descubres que incluso algo tan sencillo como una cuerda merece cuidado. Los cabos son fundamentales para manejar las velas, asegurar objetos, remolcar embarcaciones y realizar multitud de trabajos. Pero existe otra palabra que escucharás a menudo: jarcia firme. La jarcia firme es el conjunto de cabos y elementos que ayudan a mantener sujetos y estables los mástiles y otras estructuras del barco. En cambio, la jarcia de labor está formada por los cabos que se utilizan para maniobrar velas y otros elementos móviles. Para ti al principio todo parecía cuerda. Ahora empiezas a distinguir un sistema. Cada cabo tiene un lugar, una función y una manera correcta de asegurarlo. También aprendes nudos. Muchos. Un buen nudo debes sujetar cuando lo necesitas, y en determinadas situaciones poder soltarse sin convertir cada maniobra en una batalla contra la cuerda. Mientras trabajas, escuchas un martilleo bajo tus pies. El carpintero ha encontrado una pequeña zona que necesita reparación. Nada grave, pero la atiende inmediatamente. El barco es vuestra casa, vuestro transporte, vuestra defensa y vuestra única posibilidad de no acabar nadando en mitad del océano. Cuidarlo es una cuestión de supervivencia. Más tarde, visitas al hombre herido. El cirujano limpia su brazo. Tiene un corte profundo, pero puede mover los dedos. Eso es importante. Las manos de un marinero son herramientas. Una lesión que impida agarrar un cabo puede dejar a un hombre sin capacidad para trabajar. ¿Recuerdas entonces los artículos de vuestra tripulación? Algunas tripulaciones piratas establecen compensaciones para quienes sufren heridas graves durante el servicio. Perder una mano, una pierna, un ojo. Cada lesión puede tener una compensación acordada. No es caridad. Es una forma de compartir el riesgo. Todos aceptáis exponeros a peligros para conseguir un beneficio común. Si uno paga un precio especialmente alto con su cuerpo, la tripulación puede reservarle una parte adicional. No todos los barcos aplican exactamente las mismas reglas, pero la idea resulta sorprendentemente organizada. El hombre herido tendrá que descansar. Eso significa algo más. Su trabajo deberá hacerlo otra persona, quizá tú. En una tripulación pequeña cada ausencia se nota.
El sol vuelve a aparecer. La cubierta comienza lentamente a secarse. Miras alrededor. Horas atrás parecía que el mar podía tragarse el barco. Ahora algunos hombres vuelven a bromear. Otro come. El carpintero continúa martilleando. La normalidad regresa con una rapidez extraña. Te acercas a la borda. Observas las últimas nubes alejándose. Has sobrevivido a tu primera gran tormenta como pirata. Y no lo has conseguido gracias a una espada. Lo has conseguido gracias a velas reducidas a tiempo, cabos bien asegurados, una carga correctamente estibada y hombres que sabían hacer su trabajo. Empiezas a entender una verdad sencilla. Antes que pirata, eres marinero. La tarde vuelve a ser tranquila. Después de reparar los daños de la tormenta, el cansancio empieza a notarse. Pero todavía quedan horas de luz. El capitán quiere saber exactamente dónde os ha dejado el temporal. Durante la tormenta habéis modificado el rumbo varias veces. El viento y las corrientes también pueden haberos desplazado. El navegante extiende una carta náutica. Una carta náutica es un mapa diseñado específicamente para la navegación. Puede mostrar costas, islas, puertos y otros datos útiles para desplazarse por el mar. Te acercas, la observas con curiosidad. Esperabas encontrar algo parecido a un mapa perfecto del mundo. No es así. La información disponible depende de quién haya elaborado la carta y de qué región represente. Algunas costas son bastante conocidas. Otras contienen errores. Y todavía existen lugares que los europeos conocen mal. El navegante intenta reconstruir vuestra posición. Consulta el rumbo que seguíais antes de la tormenta. Calcula cuánto tiempo habéis navegado. Observa la dirección del viento. Después mira hacia el cielo. El sol puede ayudar, pero hay un problema mucho más difícil. Saber exactamente cuánto os habéis desplazado hacia el este o hacia el oeste. Ya conoces dos conceptos fundamentales: latitud y longitud. La latitud permite indicar cuánto te encuentras al norte o al sur del ecuador. La longitud indica cuánto estás al este o al oeste de un punto de referencia. Durante vuestra época, calcular la longitud con precisión en alta mar sigue siendo un enorme desafío. Para resolverla correctamente, necesitas conocer con gran exactitud la diferencia entre la hora de un lugar de referencia y la hora local. Pero los relojes disponibles todavía no funcionan con suficiente precisión durante largos viajes por mar. El movimiento, la humedad, los cambios de temperatura, todo puede afectarles. Décadas después aparecerán cronómetros marinos mucho más precisos que transformarán este problema. Tú no llegarás a verlos hoy. Por ahora dependéis de cálculos, experiencia y observaciones. Eso significa que podéis estar razonablemente seguros de vuestra posición, y aún así estar equivocados. Un marinero veterano señala una zona de la carta. Cree que estáis allí. Otro piensa que os encontráis algo más al sur. Discuten durante unos minutos. No parece una discusión grave. Es parte de navegar. Finalmente deciden mantener un rumbo que debería acercaros a una ruta comercial conocida. La expresión debería vuelve a aparecer. Empiezas a acostumbrarte. Guardan la carta. Tú vuelves a cubierta. El mar está casi completamente calmado. Entonces el hombre que está al timón te llama. Te pide que te acerques. El timón es el sistema que permite modificar la dirección del barco actuando sobre el agua en la popa. Te deja ayudar durante unos instantes. Colocas las manos. Notas resistencia. El barco no gira inmediatamente como un objeto pequeño. Debes anticiparte, corregir, evitar movimientos innecesarios. Una desviación pequeña mantenida durante horas puede llevaros muy lejos del rumbo previsto. El timonel señala un punto distante. Manténlo allí. Intentas hacerlo.
Una ola mueve ligeramente el barco. Corriges demasiado. El hombre vuelve a colocar tus manos. Menos. Lo intentas otra vez. Ahora comprendes por qué parece tan tranquilo cuando trabaja. No lucha constantemente contra el barco. Lo acompaña. Después de unos minutos, recupera su puesto. Mejor. Una sola palabra, pero te satisface. Miras hacia el horizonte. No hay carreteras. No hay señales. No existe una línea dibujada sobre el agua que indique hacia dónde debes ir. Y, sin embargo, hombres como vosotros cruzan océanos. Lo hacen utilizando estrellas, brújulas, mapas imperfectos, cálculos y años de experiencia. También cometen errores. Muchos. Algunos terminan únicamente en retrasos. Otros pueden llevar un barco hacia arrecifes, costas equivocadas o semanas adicionales de navegación. Y entonces el agua vuelve a convertirse en un problema. El sol empieza a descender. El navegante guarda sus instrumentos. El timonel mantiene el rumbo. Tú observas el océano. Por primera vez entiendes que perderse en el mar no significa necesariamente no saber dónde está el norte. Puedes saber perfectamente hacia dónde estás mirando. Y aún así no tener del todo claro en qué lugar del mundo te encuentras. El sol continúa descendiendo. Después de la tormenta y las reparaciones, la cubierta parece extrañamente tranquila. Entonces llega la comida. No necesitas que nadie la anuncie. El olor basta. Te acercas con tu recipiente. Hoy hay carne salada acompañada de algunas provisiones capturadas al mercante. La carne salada es una solución sencilla a un problema difícil. Sin refrigeración, la carne fresca dura poco. Cubrirla con abundante sal ayuda a conservarla durante mucho más tiempo porque dificulta el crecimiento de muchos microorganismos. Vosotros no conocéis esa explicación. Simplemente sabéis que funciona. El problema es el resultado. La carne puede estar extraordinariamente salada. A veces se deja en remojo antes de cocinarla para retirar parte de la sal. Masticas. Está dura. Pero tienes hambre. Eso mejora casi cualquier comida. Un compañero recibe una porción con grasa. Sonríe. Otro protesta porque la suya es más pequeña. Inmediatamente aparece una discusión. El cocinero lo ignora. En un barco con decenas de hombres, repartir comida puede ser una cuestión delicada. Las raciones deben durar. Comer demasiado hoy significa disponer de menos mañana. Por eso, las provisiones se controlan. Aquí aparece una palabra importante. Rancho. En el lenguaje marítimo histórico, el rancho puede referirse tanto a la comida que recibe la tripulación como al grupo de marineros que se organiza para comer conjuntamente, dependiendo del contexto. No imagines un comedor con mesas ordenadas. Coméis donde podéis. Algunos hombres permanecen sentados sobre cubierta. Otros utilizan pequeños recipientes. El barco continúa moviéndose mientras cenáis. Tú pruebas algo de la fruta recogida en la isla. Después de tantos alimentos secos o salados, resulta casi extraordinaria. Pero sabes que no durará mucho. Los alimentos frescos se estropean, por eso deben consumirse primero. Los productos secos y salados quedan reservados para cuando no exista otra opción. Un marinero abre una botella. Ron. La bebida está profundamente asociada con la imagen futura de los piratas. Y no sin motivo. El ron es un destilado producido a partir de derivados de la caña de azúcar y se encuentra estrechamente relacionado con la economía del Caribe. Pero eso no significa que todos los piratas estén borrachos constantemente. Un barco necesita hombres capaces de trabajar. Una tripulación completamente ebria sería un peligro para sí misma. Además, el alcohol es también una mercancía. Puede beberse. Puede intercambiarse, puede venderse. El hombre ofrece un poco, aceptas. El sabor quema ligeramente la garganta.
Otro compañero comienza a contar una historia. Habla de un barco que capturó años atrás. Según él, estaba lleno de plata. Uno de los veteranos se ríe. Cada vez que la cuenta sabía más. Porque cada vez recuerdo mejor. Todos ríen. Escuchas. Quizá aquí nazcan muchas de las historias que algún día convertirán a los piratas en leyendas. Una captura pequeña se vuelve enorme. 10 enemigos se convierten en 50. Una tormenta difícil acaba transformándose en la mayor tempestad jamás vista. Y un escondite temporal para algunas monedas puede terminar convertido en un enorme tesoro enterrado. La realidad del tesoro pirata es menos espectacular. Los piratas normalmente necesitan utilizar o vender lo que capturan. Enterrar grandes fortunas no es una práctica habitual conocida. Un botín escondido bajo una palmera no produce comida, ni compra pólvora, ni repara un barco. Tampoco sirve de mucho si te capturan antes de regresar. La mayoría quiere disfrutar de sus ganancias, y muchos lo hacen rápidamente. En puertos y asentamientos el dinero puede desaparecer en alcohol, comida, juego y otros entretenimientos. Ahorrar para una tranquila jubilación no parece ser el talento principal de algunos de tus compañeros. Miras al hombre de la botella, probablemente tampoco el suyo. La cena continúa. El cielo cambia de naranja a rojo, después a violeta. El mar se oscurece. Uno de los hombres empieza a cantar suavemente. Otro lo acompaña. No es una gran celebración. Simplemente habéis sobrevivido a un día difícil. ¿Eso parece suficiente? Tú apoyas la espalda contra una parte de la cubierta. Estás cansado. Mucho. Pero por primera vez desde que despertaste, no hay ninguna tarea inmediata. Comes el último trozo de fruta. Escuchas las voces. El agua golpea suavemente el casco. Y comprendes que entre persecuciones, tormentas y enfermedades existen también momentos como este. Hombres sentados juntos, compartiendo comida, contando historias, intentando olvidar durante unos minutos que mañana el océano volverá a exigirles todo desde el principio. La conversación se apaga poco a poco. Algunos hombres continúan comiendo, otros regresan a sus tareas. Porque aunque el sol desaparezca, el barco no puede quedarse sin vigilancia. Pronto comenzará una nueva guardia. Esta noche no te corresponde inmediatamente. Tienes unas horas para descansar. Antes de bajar, miras hacia el horizonte. No ves ninguna luz. En tierra, la noche puede estar llena de referencias. Una casa, una calle, una iglesia. Aquí solo existen el cielo y el mar. Bajas bajo cubierta. El aire vuelve a sentirse pesado. Después de pasar tantas horas fuera, notas inmediatamente el olor a humedad, cuerpos y madera. Buscas tu hamaca, pero uno de los nuevos tripulantes está observando las que tiene delante con cierta confusión. Nunca ha dormido en una. Le ayudas. Una hamaca resulta especialmente útil en un barco porque puede acompañar parte del movimiento de la embarcación. Además, ocupa relativamente poco espacio. Cuando no se utiliza, puede recogerse. En un lugar donde cada metro importa, eso resulta muy práctico. El nuevo marinero intenta tumbarse. Lo hace demasiado rápido. La hamaca gira. Casi termina en el suelo. Algunos hombres ríen. Él también. Lo intenta otra vez, esta vez con más cuidado. Tú encuentras la tuya. Antes de acostarte observas tus pertenencias. No tienes muchas. Ropa, algún objeto pequeño, tus armas y parte del dinero que todavía conservas. En un barco pirata no existe una habitación privada donde cerrar la puerta. Vives rodeado de hombres. Eso obliga a confiar en ellos hasta cierto punto. Pero también existen reglas contra el robo. Robar a la propia tripulación puede considerarse una falta grave. Tiene sentido. Si permitís que los hombres se roben unos a otros, la convivencia se vuelve imposible.
Los artículos del barco pueden establecer castigos para determinadas infracciones, y algunos resultan duros. Uno de los más conocidos en relatos sobre piratería es el marooning. Marooning significa abandonar deliberadamente a una persona en una isla o costa aislada, normalmente con muy pocos recursos. No es un castigo menor. Sin agua, comida o posibilidad de escapar, puede equivaler a una muerte lenta. Pero no debes imaginar que todos los piratas utilizan siempre los mismos castigos. Cada tripulación tiene sus propias reglas y circunstancias. También existe otro concepto que las historias futuras exagerarán enormemente: caminar por la plancha. La imagen de un prisionero obligado a avanzar por una tabla hasta caer al mar se convertirá en uno de los grandes símbolos de la piratería. Sin embargo, existen pocas pruebas de que fuera una práctica habitual entre los piratas de la Edad de Oro. La realidad ya ofrece suficientes formas de violencia. No necesitan inventar una ceremonia para cada ejecución. Te tumbas. La hamaca recibe tu peso. Entonces escuchas unas fichas golpeando madera. 2 hombres están jugando. Apuestas. Eso sí es habitual. Cartas. Dados. Pequeñas cantidades de dinero. Aunque algunas tripulaciones pueden limitar el juego precisamente porque provoca deudas y discusiones. Escuchas como uno celebra una victoria. El otro protesta. Por un momento parece que van a discutir. Un compañero les recuerda que hay hombres intentando dormir. Las voces bajan. Cierras los ojos. No consigues dormir todavía. Tu cuerpo está agotado. Tu cabeza no. Repasas el día. Despertaste antes del amanecer. Perseguiste un mercante. Lo abordaste. Conseguiste provisiones. Pisaste tierra. Encontraste agua. Sobreviviste a una tormenta. Y ahora estás otra vez en la misma hamaca donde empezó todo. Pero el barco continúa avanzando. Incluso mientras descansas, otros hombres trabajan por ti. Un timonel mantiene el rumbo. Un vigía observa la oscuridad. Otros controlan las velas. Dentro de unas horas intercambiaréis los papeles. Ellos dormirán. Tú vigilarás. Eso es una guardia. No simplemente permanecer despierto. Es aceptar que durante unas horas una parte de la seguridad de todos depende de ti. El barco cruje. La hamaca se balancea suavemente. Tu respiración empieza a hacerse más lenta. Entonces escuchas una campana sobre cubierta. No es una alarma. Es una señal relacionada con el paso del tiempo y los turnos. A bordo, las campanas ayudan a organizar la jornada y las guardias. No necesitas ver un reloj. Los sonidos del barco te dicen cuándo trabajar, cuándo descansar y cuándo volver a levantarte. Cierras los ojos. Por unas horas el océano parece dispuesto a dejarte dormir. Y para un pirata cansado, quizá ese sea el tesoro más valioso de todos.